Vamos a iniciar con la exposición del doctor Alfredo Jalife, a quien le invitamos al podio. El doctor nació en México, es especialista en neurocriminología y egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Neurología y Neurocirugía. Impartió clases de psicología en la Universidad de las Américas, donde obtuvo también la maestría en Administración de Empresas. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Traveris, Alemania, galardonado por la Cátedra UNESCO. Cofundador de la filial mexicana y miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz 1985. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades nacionales e internacionales de prestigio mundial. Comentarista y analista de varios medios de comunicación nacional e internacional. Publicado varios libros, entre ellos Las guerras geoeconómicas y financieras, El petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México, El lado oscuro de la globalización, balcanización y posglobalización, y Los 11 frentes del 11 de septiembre, una guerra multinacional, entre otros. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudios nacionales e internacionales, actividad que sigue ejerciendo conjuntamente con la de investigador. En esta mañana, el doctor Jalife nos va a presentar el tema Panorama actual geopolítico, perspectiva mundial y competencia, alternativas para la región. Un aplauso, por favor. Bueno, un placer estar aquí en Quito, invitado también por el doctor Pedro Páez. Y pues el tema versa sobre cómo está la geopolítica hoy a nivel mundial y qué alternativas pueden haber para la región. Vean, es un momento muy crítico. No vine aquí a perturbar el sueño ajeno, pero tampoco vengo a engañar. La situación del mundo es muy crítica, está peor que hace 8 años. Lo reconocen la mayor parte de los geoestrategas. Estamos ante un desorden, ante un caos global, esa es la realidad, porque el orden mundial que imperó desde la Segunda Guerra Mundial, luego con la caída de la URSS, el advenimiento del orden unipolar, que ahí viene, y esa es la parte que a veces yo les comino, porque veo que hay muchos economistas presentes, no caer en reduccionismos. El modelo de la globalización se puede dar precisamente ante el vacío ideológico cuando se cae el orden bipolar entre la URSS y los Estados Unidos. Y ahí va viento en popa y ponen, y hay hasta gráficas, no perdería mi tiempo al respecto, cómo se da una correlación desde 1991 con el ascenso de los hedge funds o los fondos de cobertura de riesgo. Es decir, Estados Unidos se aprovecha para precisamente imponer el modelo neoliberal que más le convenía. Nada más que en esta cama de agua, que se llama el planeta Tierra, pues todo se paga, porque desequilibrios por un lado vuelven a reequilibrarse por otro lado. Esa es la tesis de la homeostasis o los equilibrios internos de cualquier sistema biológico. Espero que todavía entendamos que los humanos somos entes biológicos, porque para el mercado no existimos. Bueno, entonces esa situación, Estados Unidos se engolosinó con el orden unipolar y luego entró a graves crisis financieras de especulación, aquí ya se ha abundado en demasía, y pues ya empieza el problema desde 2001, que si las Torres Gemelas no hubieran sido derrumbadas, pues habría que haberlas derrumbado. Era una necesidad para justificar el cambio del modelo estadounidense, que ya había entrado en crisis con su modelo económico y financiero. En realidad Estados Unidos hace mucho que no tiene economía, tiene finanzas, no están sustentadas en economía, ese es el problema. Mientras que los otros países como Rusia, China, tienen
economía, pero sin finanzas. Lo que pasa es que hoy todavía predomina la financiarización, el control del modelo financiero, que viene desde la Segunda Guerra Mundial y no se ha cambiado. Y hay un libro clásico que yo les recomiendo de Arrighi, para que no caigan en reduccionismos, y hay que ver la multidimensionalidad de todos los aspectos. Tenemos que ver geopolítica, geoestrategia, tenemos que ver demografía, tendencias regionales, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente las finanzas. Hoy, precisamente, la crisis del mundo se deriva de la crisis financiera de Estados Unidos del 2008, cuando China dice, pues yo ya no sigo en este juego, ya no le convido, porque sabían que Estados Unidos estaba creando incluso esas crisis y las estaba propiciando y luego hacía pagar a sus socios, entre comillas socios. Bueno, y luego se da en ese lapso que ustedes recordarán, cuando entra en crisis el del 2001 con las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, la invasión de Estados Unidos a Afganistán y luego a Irak, viene la crisis del petróleo. Ahí los precios se van a las nubes en aquel entonces. Es más, están al precio de ahora, curiosamente. Estaban entre 50 y 60. Yo recuerdo el precio estaba en 15, 20 dólares, por ahí de la década de los 80, que es la que le pega a la URSS, porque a veces se usa como arma el petróleo y se lleva entre las piernas a países pequeños como Ecuador. Pero en realidad la caída del precio del petróleo del año pasado es idéntica a la que se hizo en la década de los 80. Era derrumbar a la URSS, en este momento a Rusia, pegarle al rublo, lo cual consiguieron, y se los digo abiertamente, en 2008 hay dos datos que están muy bien explícitos, y hay datos duros al respecto. En 2008, cuando se da la crisis financiera de Estados Unidos, fue China quien la salvó al no quererle propinar el golpe de gracia a la que le había invitado en ese momento Rusia. Para que vean también que China pues tiene su propio juego. Y ahora, con la caída en diciembre pasado del petróleo y del rublo, en colusión con los grandes productores del Golfo, porque son guerras geoeconómicas que no se atreven a decir su nombre, son guerras geopolíticas también, China fue la que rescató al rublo de su caída. Entonces quiere decir que a China tampoco le conviene ni la caída precipitada de Estados Unidos, ni la caída precipitada de Rusia. Bueno, esto era hasta hace 2 años, porque esto ha cambiado dramáticamente. Vean, en la reciente cumbre de Shanghái del G20, en Hangzhou, China se pronunció por la globalización económica. Eso es importante. Económica, lejos de la financiarización, en contra del modelo anglosajón financierista, que es la globalización financiera, que es la que se está cayendo. Si ustedes me preguntan a mí, las dos se están cayendo. Hoy estamos yendo, y rápidamente doy hasta la tesis del final, estamos yendo a una desglobalización con regionalismos. Y los países que se ajusten y que sepan jugar, les va a ir bien. Hay países que son atrevidos, como Filipinas. Imagínense, Filipinas, 70 años de alianza militar con Estados Unidos. Estados Unidos le ayudó a repeler la invasión de Japón, y a la primera de cambios ahora se acaban de ir con China. Y abiertamente lo dice el presidente Duterte, nosotros nos vamos a ir con China y con Rusia. Entonces hay países que son audaces, temerarios, la pueden pagar muy caro, tienen muchas vulnerabilidades. Estados Unidos todavía controla. La principal arma de Estados Unidos, y les digo abiertamente cuál es el dólar. Porque no hay sucedáneos al dólar. No hay, no existe. No pierdan su tiempo, ni siquiera es la fuerza militar, porque ya Rusia resucitó entre los muertos y hoy Rusia está a la par nuclear de los Estados Unidos. Y es más, Rusia está avanzando. Ustedes se dan cuenta en la periferia de Rusia, ya tienen Crimea, ya habían obtenido Abjasia, habían obtenido también parte de Georgia en la frontera con Osetia del Sur, y ahora ya tienen una presencia militar
en el mar Mediterráneo, específicamente en Siria, y ahora están haciendo acuerdos con Egipto, que es la principal potencia árabe militar. Entonces, el mundo está cambiando en forma dramática, a pasos acelerados. Entonces, hoy lo que se teme más que nadie, yo creo que ahí va a pasar a la historia Obama, pero no por el Premio Nobel de la Paz prospectivo, que hasta él mismo dijo que se asombró cuando se lo dieron. Bueno, todos estuvimos asombrados hasta la fecha, porque se lo dieron. El presidente Obama, creo que el peor error estratégico que cometió, esa es mi muy humilde opinión, fue haber empujado a que se aliaran Rusia y China. Cosa contraria que había conseguido Kissinger en la década de los 70, cuando había perdido la guerra de Vietnam y se acercó con China con la famosa visita de Nixon a Beijing en el 72 y 73, 72 creo, y sacó a la URSS en ese momento del juego medio oriental. Entonces son jugadas de ajedrez donde todos los países son fichas de ese gran tablero de ajedrez mundial. Entonces cada quien, dependiendo, les decía, hay países que se atreven, hay países que se adelantaron demasiado, pagaron muy rápido el precio. Irak de Saddam Hussein, que quería cambiar la cotización del petróleo en lugar de dólares por euro. Eso es un pecado inadmisible. Bueno, por lo menos Ecuador ya se salvó en eso. Que están dolarizados, pero también tiene otro precio que se paga. Libia igual la pagó muy caro, etcétera, etcétera. Esa cosa Estados Unidos no la permite, la cuestión del dólar, hasta la fecha. Pero ya en forma gradual, que esa es la política de China, ellos se van poco a poco, ya metieron al yuan o el renminbi en la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional, ya forma parte de los Special Drawing Rights o derechos especiales de giro, y ya tiene su banco, un banco importantísimo, al cual y la misma Gran Bretaña se sumó, lo cual era inconcebible. El famoso banco AIIB, que es el Banco de Infraestructura e Inversiones asiático, que tiene mucho más dinero que el Banco Mundial. Ya hasta el Banco Mundial ya se volvió irrelevante. Bueno, vean, yo ya desde hace mucho venía con la tesis de la desglobalización. Desde el 2000 ya veíamos que el modelo ya no tenía vigencia. El título del libro en ese momento era La posglobalización y balcanización. Es precisamente lo que estamos viviendo, balcanizaciones por doquier, porque lo que no se globaliza se balcaniza. Y luego tienen ustedes un libro del 2006 que se llama Hacia la desglobalización, donde ya veíamos las tendencias de lo que hoy ya prácticamente los grandes centros de pensamiento aceptan. Vean, ahí tienen ustedes al mismo Joseph Stiglitz, no me voy a detener mucho, Premio Nobel de Economía, ex asesor del Banco Mundial, ex asesor de Clinton, dice: el neoliberalismo está muerto, punto. En Sudamérica no están enterados. No están enterados, ni Brasil, ni en Argentina, y van contra la corriente histórica. Puede ser que estén ahí 10 años, 5 años, pero no va a durar, no puede durar. Imposible que dure. Si no está durando en los países que avanzan el modelo como Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahí tienen el ejemplo del Brexit. No me voy a extender sobre de Joseph Stiglitz, fue una declaración muy importante que dio. Vean, ya también otros autores lo veían desde antes. Aquí tienen, creo que es uno de los máximos filósofos hoy del mundo anglosajón, Ralston Saul, y ya veía el colapso de la globalización, el llamó globalismo, desde hace más de 15 años. Es decir, no es ninguna novedad. Luego tiene usted Tomás Piketty, lo dijo incluso el doctor Pedro Páez, el problema es la gran desigualdad que creó el modelo neoliberal, y eso hay que paliarlo. Entonces, ¿qué consecuencia tiene en esta cama de agua? Bueno, pues la gente también vota, y vota por el Brexit, y el trumpismo más peligroso que el mismo Trump es el trumpismo. A mí no me preocupa la elección del 8 de noviembre, me preocupa el 9 de noviembre, the day after, en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el trumpismo? Estamos hablando mínimo al corte de caja de hoy con las encuestas sesgadas, que nada más sirven para canalizar el voto de los indecisos.
que es un truco más del modelo del establishment, tiene 40%. ¿Qué van a hacer con ese 40% de votantes? Es una protesta contra el modelo neoliberalismo, más allá de la cuestión racial que todos hemos criticado de parte del trumpismo, etcétera. Bueno, y vean, hoy el mundo ha variado mucho. Esta es la reciente ranking que tiene de las empresas globales que viene en el 500 Fortune, Global Fortune, y el mundo se ha ido a las grandes empresas digitales. Bueno, ¿cuánto va a durar? Vean, yo por ejemplo cuando estuve en China un mes, estaba de gira, me invitaron a dar una conferencia en Shanghai, no usan el Facebook. Todos esos aditamentos que tenemos aquí en Latinoamérica, básicamente, con los que no podemos vivir, que no podemos ya vivir sin ellos, dormimos en la cama junto a ellos, que es el GAFAT, ya tiene el Google, el Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Véanlos en la gráfica derecha y compárenlo con la anterior. Antes era el mundo petrolero, etcétera. Hoy tenemos el mundo de la digitalización, con muy pocos trabajadores, curiosamente. Todavía la etapa anterior de ese capitalismo neoliberal salvaje era todavía mejor, porque tenía empleados. Curiosamente, una de sus características de este modelo digitálico es que no tiene empleados, muy pocos empleados. Pero ahí va la otra, ¿cuánto dura ese modelo? ¿Cuánto dura una innovación tecnológica? ¿10 años? O las copian o los otros hacen las nuevas. Y hoy estamos en una nueva modalidad que son las ciberguerras, que ya se están dando entre Estados Unidos, Rusia y China. Vean, les estaba hablando de la cuestión de Hangzhou, cómo fue muy importante esa junta cumbre, que curiosamente yo como tengo que leer toda la prensa, sobre todo, yo traigo una hipótesis, rápidamente se las digo, que el mundo será tripolar o no lo será. Se acabó la unipolaridad de Estados Unidos, hoy tiene que lidiar con Rusia como potencia militar, de igual rango que ellos. Rusia resucitó entre los muertos, lo estamos viendo en su expansión periférica, pero también ya con China. China, si nos vamos al poder adquisitivo, ya superó a Estados Unidos en el Producto Interno Bruto. Hoy la primera potencia económica mundial se llama China. Ahora, están esperando el PIB nominal, está bien, va a ser para el 2020, faltan 4 años. Por eso el mandarín Xi Jinping, en el reciente aniversario 95 del Partido Comunista Chino, dijo algo tremendo, que no ha salido en los medios occidentales. Hoy los medios occidentales están fracturados. Vean, yo los combino, primero que nada, porque veo mucho estudiante, me da mucho gusto por ello, porque yo soy profesor de posgrado de estudiantes, igual que mi amiga, la doctora Correa, en la UNAM de México, no caigan en reduccionismos. El mundo hoy es muy complejo, el mundo no es lineal, el mundo es de matices, el mundo es de sutilezas, el mundo es de traslapes y de bazares. Tenemos un mundo que no habíamos visto, bueno, sí lo habíamos visto si nos vamos a la historia, lo que pasa es que ya nos acostumbramos a la unipolaridad, a la globalización, que es otra unipolaridad, etcétera, pero revisen la historia de Asia, de Europa, siempre fue multipolar el mundo. Esta fase unipolar es aberrante. Hoy estamos regresando a la multipolaridad y a mi juicio el mundo es tripolar. Muchos van a decir, bueno, ¿y por qué no pones a la India? Yo creo que la India es una importante potencia, superpotencia incluso, pero todavía no llega al primer nivel para realizar un nuevo orden mundial. Ante el caos en el que se encuentra el planeta, pues obviamente todo se va a renegociar. Y ya luego les voy a decir al final cuál es el trilema en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces les decía, en esa famosa conferencia del Partido Comunista Chino, más o menos se lo cito de memoria, de Xi Jinping, abiertamente se lo dijo a los miembros de ese partido. Europa se está desmoronando, la economía de Estados Unidos está colapsando, hasta el mismo Trump en uno de sus debates lo dijo. Es decir, Trump dice cosas tremendas, para bien o para mal.
Y luego dice, viene un cambio dramático en el orden mundial en los próximos 10 años. Así que tenemos que estar preparados. Al menos uno de los 3 grandes jugadores lo dice. En Rusia igual la ven, ya hablan de el cambio. Estamos ya en el giro del nuevo orden mundial. ¿Cómo va a ser? Bueno, eso es a lo que evidentemente tiene que ser tripolar. Y cita una fase final Xi Jinping y dice, ante la próxima alianza de China y Rusia, la OTAN no tiene nada que hacer. Fíjense, está consciente precisamente a lo que vamos. Desgraciadamente, y ese es el reduccionismo en el que hemos caído de la propaganda, porque hay una guerra de propaganda también. Vean, yo siempre conmino a los alumnos a que lean por lo menos a tres. Tienen que leer a los chinos, no tienen pretexto porque también escriben en español. Ahí está la agencia Xinhua, está en español. Pero también lo que no quieren leer en español porque no es de moda, hay que leer en inglés, lo tienen también en inglés. Tienen Global Times, tienen People's Daily, por lo menos sepan cómo piensan en China. Rusia igual, Rusia tiene hoy un gran avance informativo, tienen a Russia Today, tienen a Sputnik, tienen South Front, tienen Russia Insider, y si ustedes leen, además, y hay que leer la prensa anglosajona, y si ustedes me preguntan cuál es más, yo la británica, que es la más mentirosa, pero hay que saberla leer, pero es la más talentosa, mucho más talentosa que la de Estados Unidos, que a mi juicio es muy burda. La de Gran Bretaña es de primera. Muy mentirosa también, pues maneja sus intereses. Y ustedes van a ver cómo tienen una trifecta, un mundo fracturado en 3 desde el punto de vista de la información. ¿Cómo puede ser que se reúnan los BRICS en Goa, en la India, que representan casi la mitad de la humanidad, y ninguno de los periódicos anglosajones lo haya publicado? Y así, y viceversa. Hay eventos que pasan en Estados Unidos que no lo sacan los chinos ni los rusos. Entonces ustedes, si quieren ver cómo está el mundo, a mi juicio tienen que ver los 3 polos de la información. Quieren ver cómo está reducido el mundo y quieren vivir en la falsedad, pues sigan leyendo lo de siempre. Bueno, entonces vean, en fechas recientes acaban de hacer un simposio, un seminario conjunto, el CIS, que es el Center of Strategic Studies, International Studies, muy influyente en Estados Unidos, con otro centro de la globalización de China. Y llegaron a la conclusión de que el mundo iba a la desglobalización. No me voy a tardar mucho en eso, pero les voy a decir lo siguiente, es de que proponen incluso un G2 geoeconómico. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es decir, que Estados Unidos y Rusia y China hagan un G2 geoeconómico, precisamente pues para repartirse el pastel. Van a decir, bueno, ¿y por qué no ponen a los demás? ¿Por qué no ponen a Rusia? Porque Rusia no es una potencia geoeconómica, paradójicamente, porque está entre los 10 primeros países. Cuando ustedes se meten a los índices de ingresos por el Producto Interno Bruto, ahí lo van a ver. Curiosamente, muchos se van a preguntar por qué Gran Bretaña se sale de Europa, en la que nunca estuvo, pues tenía un pie adentro y otro afuera, nunca entró en la eurozona. ¿Por qué se sale de Europa? Porque le conviene. Gran Bretaña entiende que el mundo va hacia Asia, que el mundo, la nueva potencia geoeconómica se llama China. No es la potencia militar, tiene 500 bombas nucleares, pero no llega al nivel de Rusia ni de Estados Unidos, pero sí es una potencia geoeconómica de primer orden. Y los británicos lo entienden perfecto. Oigan, estuvieron en Hong Kong, siguen en Hong Kong, etcétera. Entonces, seguramente cualquier persona de sentido común, cuando haya visto el último índice del año pasado, que Indonesia, 9º lugar en el PIB mundial global, había desplazado a Gran Bretaña. Que es el modelo ya no le estaba funcionando a Gran Bretaña, además que traen pleitos añejos, ustedes lo saben, con Alemania. Ya a Gran Bretaña no le conviene el liderazgo de Alemania para nada. Ahí están las 2 guerras mundiales que lo explayan. Bueno, es más o menos lo que las tendencias que estamos viviendo. Yo les digo lo que están diciendo de este lado. Y del lado de China hoy tienen un proyecto, no solamente es el proyecto geoeconómico del AIIB, este banco famoso, vean todos los miembros que están,
El único país de Latinoamérica que ingresó fue Brasil. Espero que no se retracten con la nueva política que tienen. Y luego tienen el proyecto del OBOR, ahí lo tienen, que es el One Belt, One Road, la nueva ruta de la seda. Proyecto de infraestructura magistral al que ya se incorporó Filipinas. Filipinas dice, bueno, yo ya no quiero guerras con Estados Unidos, lo único que me van a llevar a mi país es a más guerras. Y con China, por lo menos, van a construir mi infraestructura de la que carezco. Entonces ya los países empiezan a apostar, empiezan a decidir, bueno, ¿con quién me voy? Por eso yo les decía, hay países audaces, unos que se adelantaron demasiado, otros que llegan a tiempo, otros que no entienden esto que les estoy diciendo, así como lo escuchan, u otros como mi país, que tiene grilletes oxidados en la unipolaridad. Pues si no entienden que ese mundo ya se acabó. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, vean la ruta de la seda, cómo iría a nivel territorial. Y obviamente Estados Unidos no le conviene, ¿y qué va a hacer? Aquí no hay mucha ciencia, basta leer el libro de Brzezinski, el gran tablero de ajedrez mundial, pues balcanizar, destruir estas partes, crear clash de civilizations, que los países de las regiones se peleen por motivos religiosos, por motivos étnicos, por lo que sea. Y Estados Unidos, nos gusta o no, sigue siendo una gran potencia. No es la única potencia, pero está entre las tres primeras, eso sin duda. Bueno, y luego, ahí tienen ustedes, son los fundadores. ¿Y cuáles son los proyectos de Estados Unidos? Bueno, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, del que no forma parte China, pero se les está cayendo. Tan es así que en lo único que están de acuerdo Trump y Hillary es que se han pronunciado en contra de la Asociación Transpacífico. Y luego tienen el TIP. Bueno, el TIP en Alemania ni quieren saber de él, el Transatlantic Trade Investment Agreement, ¿no? O Partnership. En Francia igual, no quieren saber del TIP. Saben que ni siquiera es de Estados Unidos, son de las grandes transnacionales que lo quieren imponer. Bueno, ya del TISA ni hablemos, etcétera, etcétera. Y hoy ustedes vean hoy las tendencias, y curiosamente me llama la atención, porque quienes lo dicen son los chinos. Entonces vean hoy las tendencias a la desglobalización del mundo. El trumpismo en Estados Unidos con el americanismo para sustituir la globalización. Luego el Brexit, que es más de lo mismo. Y luego el retorno del proteccionismo comercial y la exclusividad del TIP y del TPP. Bueno, ya les hablé de la cumbre del G20 en Hangzhou, de la que, pese a que fue escamoteada, tuvo grandes éxitos porque marcó la pauta de la geoeconomía que viene. Es decir, los chinos dicen sí a la globalización económica, con cosas tangibles, físicas, de intercambio, no especulativa, virtual, con las plazas de Londres, de la City y de Wall Street, y no a la globalización financierista. Acuérdense que hay varios tipos de globalización. Bueno, ya aquí está la frase que les dije, que viene del mandarín Xi. No me voy a detener en ello, pero bueno, ¿cuáles serían las alternativas para la región? Vean, aquí habrían más preguntas que respuestas, aunque yo sí tengo mis respuestas. La primera pregunta sería, más allá del ultrarreduccionismo economicista y o financierista carente de visión geoestratégica, ¿qué sigue? Cuando se despliega la desglobalización en pleno caos global geopolítico debido a la decadencia de Estados Unidos y su fallido orden unipolar, economía mixta de libre mercado con control estatal, sumado hoy del control ciudadano cibernético. Acuérdense que hoy, no quieran o no, el mismo modelo tiene sus contradicciones de la globalización. Este famoso GAFAT a los que nos han metido, bueno, también ha creado un poder ciudadano con el que no pueden, afortunadamente, pero obviamente van a buscar luego la tónica para impedirlo, porque hoy estamos entrando a una fase muy peligrosa de lo que yo estoy llamando la eugenesia, escuchen bien el término, es muy fuerte, la eugenesia de la pseudodemocracia. Si uno no comparte el modelo neoliberal, se vuelve políticamente incorrecto.
Vean, a tal grado que hoy ya están pensando en Estados Unidos, debido a los manejos que uno tiene en Twitter, en todo este gafat, en Facebook, ¿verdad? Pueden a uno prohibirle la visa por ser presunto terrorista o ser presunto subversivo. Bueno, yo creo que en mi vida volveré a entrar a Estados Unidos. Eso ya tengo garantizado mi ostracismo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un monroísmo. Acuérdense de la doctrina Monroe. Está regresando el monroísmo. Nada más que con una cara neoliberal, específicamente en Brasil y en Argentina. A contracorriente del incipiente nuevo orden tripolar Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, esa sí ahí la tengo, las tengo que leer la frase de Xi en el Congreso 95. El mundo se encuentra al borde de cambios radicales. Contemplamos cómo la Unión Europea se está desmoronando. Y la economía de Estados Unidos se está colapsando. Léase bien, ¿eh? Esto concluirá en un nuevo orden mundial que a lo sumo durará 10 años, cuando Rusia y China pueden formar una alianza ante la cual la OTAN será impotente. Y ya concluyo. El trilema de hoy, ¿cómo está la situación? Y vean, ustedes podrán tener el mejor negocio a nivel micro, y maravilloso, y lo siguieron leyendo los cánones de administración de empresas, etcétera, etcétera. Pero si hay una guerra mundial, bye bye con todos esos negocios. Es decir, no hay que ser ilusos. Y hoy el mundo estuvo a punto, y eso lo dicen los grandes estrategas, estuvo a punto en Siria de tener una tercera guerra nuclear mundial. Por fortuna estos días ya bajó la intensidad, pero ¿cuál es el trilema ante el que estamos? Primero, la guerra mundial nuclear, que sería entre Estados Unidos y Rusia. Y China en el asiento trasero de Rusia. ¿Y los demás qué hacemos? Desaparecemos. Así de fácil, ¿eh? No crean que una guerra nuclear alguien se va a salvar. Tienen la capacidad de destruir 36 veces el planeta. Sería muy suicida. Por fortuna, esta semana, y yo ahorita leí el día de ayer en The Financial Times, a Sergei Ivanov, que es miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Por eso hay que leer también a los rusos, ¿eh? Él decía que quien llega a la presidencia de Estados Unidos hay que bajarle el tono a la retórica antirrusa, hay que sentarse a negociar, que él entendía muy bien la propaganda, la guerra de propaganda, pero que otra cosa es la guerra caliente. Entonces, ya hay señales como que esto va minorando, pero obviamente nosotros tenemos que tenerlo en el radar. Es tal el caos global donde nada funciona, nada. Ningún organismo internacional funciona. Ya para qué les repito cómo está lo que es Siria, Irak, Ucrania, Crimea, Yemen, Somalia, la situación en Irak, Afganistán, Pakistán, en el mar del sur de China. Es decir, el planeta no anda bien, es una realidad. Son pocos los fractales, es decir, los elementos de orden dentro de este desorden. Y la segunda sería lo que ha dejado Obama hacer. Realmente Obama, yo siempre fui muy pro Obama, lo tengo que reconocer, me tengo que hacer la autocrítica con eso que dijo el doctor Páez, que tenemos que hacernos nuestros lavados mentales y nuestras autocríticas. Yo fui muy pro Obama, pero una cosa es el primer Obama y otra cosa es el segundo Obama del segundo mandato, que sucumbió a Wall Street, sucumbió al complejo militar industrial, y realmente ha sido una decepción. Y ha dejado al planeta peor de lo que estaba hace 8 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Como que tampoco quiere la tercera guerra nuclear mundial, pues ha dejado que el planeta vaya a la putrefacción, que es lo que estamos viendo, y básicamente dejarle el paquete a la próxima presidenta o presidente que llegue. Esa es mi muy humilde opinión. Y la tercera, que sería la más racional, bueno, que se sienten los 3 principales actores a negociar sus respectivas esferas de influencia y para crear este nuevo orden tripolar.
No son buenas noticias para Latinoamérica, se los digo abiertamente. Si nos vamos a ir a saco la deducción, si nos vamos a ir a esferas de influencia, se van a mexicanizar en Latinoamérica, lo cual no es nada bondadoso. Créame que yo vivo en México, Eugenia vive en México, sabemos que es nuestro país. O sea, es una franquicia tejana, ya no es un país. ¿Cómo podemos tener muros cuando tenemos un tratado de libre comercio? ¿Por qué no libre paso de personas? Y que no nos vengan con el cuento que es Trump, porque hasta eso desinforman. Y conste que yo por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿con quién vas a, si fueras gringo, por quién votarías? Yo por ninguno de los dos, ni por Hillary ni por Trump. No nos va a ir bien con ninguno de los dos. Con Hillary Clinton, ella fue la que propició la entrega del petróleo mexicano a las transnacionales anglosajones. Ahí están los Wikileaks. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí Hillary Clinton? Luego, lo de Trump, pues ya lo sabemos, ¿no? Va a haber guerra comercial con México, en eso no nos hagamos ilusiones. Y guerra comercial contra China. Quizás le beneficia al sur de México, daña al norte, no sé, habría que rehacer las ecuaciones, hay que estudiar muy bien esto a qué llevaría, pero a lo que quiero llegar es de que el famoso muro ya está construido en su tercera parte. Y costó 3.500 millones de dólares y lo aprobó nada menos que la senadora por el estado de Nueva York llamada Hillary Clinton. Entonces, ¿con qué cuentos nos vienen? Está bien para la gente desinformada, para los ingenuos, pero que no vengan a desinformar cosas que ya vimos en la frontera. Ahí está el muro construido en su tercera parte. Ante las narices de dos expresidentes de México, uno llamado Fox y otro llamado Calderón, que ahora protestan contra el muro, que no protestaron contra Bush y que se lo protestan a Trump por motivos, ya saben, de una agenda, porque ellos están controlados por George Soros, y no es ningún secreto decir que el verdadero presidente de los presidentes del Partido Demócrata en Estados Unidos es George Soros. Y George Soros tiene una tremenda influencia en México. ¿Cómo la tiene en Argentina? ¿Cómo la tiene en Brasil? No se diga aquí, etcétera. No me quiero meter en ese tema, pues sería otra conferencia. Entonces, en resumen, yo lo que les digo es de que el mundo tripolar tampoco será benéfico para Latinoamérica, porque Estados Unidos va a decir, bueno, vamos al neomonroísmo financiero, económico, etcétera. Quizá, ya ven, China intentó meterse un poco en la economía latinoamericana, pero ahora con la baja de las materias primas, como que ha tenido problemas. Hay una guerra comercial que no se atreve a decir su nombre contra China, contra las inversiones chinas. Gran parte de los escándalos, yo no defiendo al presidente de México porque es indefendible, pero tengo que reconocer a nivel del análisis, es de que todos los escándalos de corrupción que le ha sacado la prensa de Estados Unidos se deben en parte a su acercamiento con China. Sobre todo, uno quería construir un tren bala de la Ciudad de México a Querétaro y el otro le dio 2 permisos a 2 bancos importantes de China en México. Y eso es como el dólar, es pecado de lesa majestad. Entonces no van a tumbar a Peña, porque tampoco tienen un sustituto, pero lo van a humillar hasta el final de su mandato. Así son los Estados Unidos. Tenemos que ver cómo se manejan en todo el mundo para entender cuáles van a ser sus mecanismos de represalias, que son duras. Ahora, estamos muy lejos de Rusia, estamos muy lejos de China. No crean que tenemos muchas defensas. ¿Y quién nos va a defender? Belice. ¿Quién nos va a defender? Eso también hay que entender. Por eso yo les conmino a que no caigan en reduccionismos. No todo es economía, no todo es geopolítica, no todo es demografía, no todo es regionalismos, no todo es globalización. Tenemos que ver el mundo en su gran hipercomplejidad y realmente hoy estamos viviendo una era fascinante desde el punto de vista del análisis, fascinante, único. Uno se puede dar el lujo de dar perspectivas y ver cuáles son las tendencias conducentes, pero también son muy peligrosos. Porque si no llegan a un acuerdo, naturalmente estaríamos ante otra situación. Entonces, yo creo que Ecuador
ya hablando específicamente de Ecuador, no soy muy optimista respecto al sur, se los digo abiertamente, de Latinoamérica, como no lo fui respecto a México ni a Centroamérica, porque, vean, nosotros tenemos un dicho en México, ¿saben cómo nos llama a México de Estados Unidos? El patio trasero, así nos llaman, el patio trasero, the backyard, hasta en forma despectiva. Quieren el petróleo de México, quieren todos los recursos de México, pero sin mexicanos. Pero ahí viene cómo se cobra la homeostasis biológica, se cobran las facturas. Resulta ya que los mexicanos y los latinos vamos a ser la potencia máxima demográfica en los próximos años en Estados Unidos. Es decir, estamos cambiando adentro la configuración etnodemográfica del mismo Estados Unidos. Y eso es el trumpismo. El trumpismo es una furia de desempleados blancos, blue collars, de la segunda y tercera edad, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Si no entendemos eso, no vamos a entender tampoco el devenir de Latinoamérica. Entonces, yo por ejemplo traigo una tesis para mi país, México, que obviamente no puede ser igual para Latinoamérica. Nosotros ya somos transfronterizos. Un político serio en México tiene que hacer política allá en Estados Unidos. Tenemos 37 millones de mexicanos, nosotros somos 124 millones en México, pero con mucha influencia. Hoy esos 37 millones de mexicanos, para que vean las distorsiones de la economía, que no están educados como los nuestros en el país, por eso se fueron, quizás ya la segunda y tercera generación tengan mayor éxito, pero curiosamente tienen esos 37 millones de mexicanos el equivalente en ingresos del Producto Interno Bruto de los 124 millones de mexicanos en todo el país. Imagínense las distorsiones. Sí, pero nosotros estamos ganando una guerra que nadie habla de ella, la guerra cultural, la guerra transcultural. Hoy el chile mexicano se vende más que la salsa katsu. Ustedes van al Super Bowl, 10 de las principales publicidades, 2 son del guacamole, y estamos transformando la comida en otro híbrido de transición que se llama una porquería de comida, que es el Tex-Mex. Horroroso, es como el Panda Express. Bueno, ya. Bueno, Estados Unidos no tiene cultura, no tiene comida. Aquí me gustó mucho lo que dijo el doctor Páez, no lo dijo en los términos que yo lo estoy manejando, que es la guerra cultural. Esas guerras son de largo plazo, no son de corto plazo. Y la gente de mayor cultura acaba ganándole al barbárico militar. Ese es el clásico ejemplo de Roma y Grecia. Roma conquista a Grecia en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo acaba venciendo la cultura griega, que es casi eterna, que es la esencia del mundo occidental. Vean de qué tamaño fue la cultura de Grecia. Por eso nosotros tenemos una gran riqueza, no la desaprovechen, y se llama nuestra gran cultura latinoamericana. Muchas gracias.